Voy a grabar. Bien. Con respecto al autor de este importante libro, el autor proviene de un lugar denominado el Kos. Es un lugar no precisado. El periodo histórico corresponde al siglo VII antes de Jesucristo. Durante los años 652 a.C. al 626 antes de Jesucristo. Por lo tanto, aquí Nahum profetiza un periodo anterior al llamamiento al ministerio profético del profeta Jeremías, porque el 626 comienza Jeremías hasta el 598 aproximadamente, y Asiria va a caer con Nínive en el año 612 antes de Jesucristo. Está muy fuerte la música de mi hijo, voy a decirle que lo baje un poco. Ya. Nahum significa compasión y transmitió un duro mensaje a la nación de Asiria. Por lo tanto, Nahum profetiza a esta nación particularmente, Asiria, en el siglo VII antes de Jesucristo. Durante los años 630 a.C. al 626, en el 652 había una guerra civil, y en el año 626 Babilonia comienza la larga guerra para eliminar la hegemonía política y militar de aquel territorio de los asirios. Está declinando el poder de los asirios entonces, y está comenzando a crecer el siguiente imperio, el imperio babilónico. Algunos sostienen que el primer imperio fue el de los asirios, y lo podemos ver registrado en la Sagrada Escritura. Tuvo una influencia notable sobre el pueblo de Israel, de tal manera que ellos fueron los causantes de la destrucción de las 10 tribus del norte. Y va a surgir un nuevo imperio, liderado por Nabucodonosor, el imperio de los babilonios. Los asirios no van a lograr destruir Judá, solamente las 10 tribus del norte, pero va a ser Babilonia, con Nabucodonosor, el que va a destruir a Jerusalén en el 586. Pero Nahum solamente va a profetizar contra los asirios. Hay que recordar también el poder de los asirios, las características de este pueblo, que eran realmente personas sanguinarias, belicosas, sangrientas, muy crueles. Implementaban la política del terror para poder someter a los otros pueblos. El punto focal de la profecía es el juicio contra los asirios. Nahum entonces relaciona estrechamente su mensaje contra este imperio. El imperio asirio alcanzó su control imperial durante los gobiernos de Tiglat-Pileser, y este nombre va a aparecer en la escritura, Tiglat-Pileser III, en el año 745 al año 727. Y Salmanasar V en el año 626 al 722. Y esta fecha, el año 722, es la fecha en que cae Samaria. Sargón II, en el año 721 a 705, antes de Jesucristo. Sennacherib, 704 al 681, y el último, el Esarhadón, 680 a 699, y luego en el gobierno de Asurbanipal, en el 668-669, llegará el poder, o llegará el apogeo del poder y la cultura de este pueblo. En el año 612 va a caer Nínive por medio de los babilonios. Nínive es una de las ciudades más importantes de los asirios. No va a ser una de las capitales, después se va a convertir en una de las capitales, pero una de las ciudades muy importantes de los asirios, como Concepción, por ejemplo. Para Chile, una de las ciudades más importantes. ¿Y cuáles son las otras ciudades importantes de Chile? Tenemos
Concepción, bueno, Santiago la primera más importante, y las otras, ¿cuáles son las más importantes? Valparaíso. Valparaíso en cuanto a la importancia de la cantidad de habitantes, parece, ¿verdad? Concepción, Valparaíso, no sé cuál es la ciudad, la segunda más grande de Chile. Yo sé que debe ser Creo que es Concepción. Concepción, y después lo siguen las otras ciudades entonces. Así también ocurre con Nínive, una de las ciudades importantes del imperio de los asirios. Va a caer en el año 612, esta es una fecha muy importante, 612 cae Nínive, y cae el poderío también de los asirios. Por los babilonios ahora controlan toda aquella región los babilonios. Y este pueblo va a comenzar a rebelarse de los asirios comandados por Nabopolassar años antes. No está completamente claro, sin embargo, quiénes realmente destruyeron Nínive, si fueron los babilonios o si fueron los medos persas. O probablemente ambos grupos fueron los que combatieron a estos grupos o destruyeron a los asirios en Nínive. Con respecto, eso es el periodo histórico en que Nahum le va a corresponder predicar o profetizar. Profetizar un mensaje de Dios, llamado directamente por Dios para transmitir un mensaje. Transmitía a los profetas generalmente al pueblo, llamándolo al arrepentimiento, pero acá vemos que Nahum se dirige específicamente a los asirios para hablar acerca de la destrucción. ¿Y por qué queda registrado este libro donde se habla, se describe la destrucción de los asirios? Porque los asirios fueron los causantes de la destrucción de las 10 tribus del norte y la desaparición de los israelitas. Solamente van a sobrevivir los de Judá. Con respecto al análisis literario, el estilo de Nahum se caracteriza por su ardor. ¿Por qué por su ardor? Porque, bueno, es un hombre que es israelita, es judío, es parte del pueblo de Dios, y él va a escribir contra uno de sus enemigos, que son los asirios. Recuerda todo lo que hicieron los asirios a los israelitas del norte, tiene eso en mente, no han pasado tantos años, porque el 722 ellos son destruidos y caen, y se sabe también las características belicosas terribles de este pueblo, y lo que le hicieron a sus hermanos del norte. Por lo tanto, él lo va a escribir y registrar esta revelación de parte de Dios con una pasión, con un ardor, con gusto, diría yo, o de manera encantada y fascinada, porque está describiendo a un enemigo que acabó con uno de sus hermanos del norte. Hermano Pablo, Sí, hermano Mar. recordaba con lo que usted dice, una parte del libro de Nahum donde dice que sus enemigos se gozan al saber de la destrucción de Nínive. Exacto, él es uno de ellos. Es Claro. que solamente hay que ponerse en el caso de una eventual guerra. Ha habido una guerra, y no solamente una guerra de exterminio esto. Estaba siguiendo la guerra de Nagorno-Karabaj allá en el Medio Oriente, con el Cáucaso, la península, el sector de la guerra del Cáucaso, de Armenia con Azerbaiyán, está Turquía, están los rusos. Históricamente los más antiguos ahí son los armenios, pero los armenios antes de la Primera Guerra Mundial fueron exterminados, una población de 3 millones de habitantes, mataron los turcos 1,5 millones de habitantes. Ese fue uno de los genocidios, conocido como el genocidio armenio, perpetrado por los rusos. Es uno de los primeros genocidios de la modernidad del siglo XX. Después le va a seguir el genocidio de los nazis contra los judíos. Por lo tanto, hay enemistades históricas. Del siglo XII ya han tenido conflicto el Imperio Otomano o los turcos con los armenios. Y esta guerra, que duró 6 semanas, estaban implicados los turcos. Son enemigos históricos de los armenios. Si hay un poeta, por ejemplo, o un escritor, o un periodista que describa, por ejemplo, una situación belicosa y la destrucción de sus enemigos, lo va a describir de manera profunda, con fervor o con ardor.
eh, principalmente los periodistas, los que son poetas, los intelectuales, se van a fascinar, van a quedar encantados de la vida, describiendo la destrucción de sus enemigos. Así ocurre también con Nahum, porque es natural, es un hombre que, un nacionalista que es parte de su propio pueblo, está describiendo la destrucción de sus enemigos. Por eso se caracteriza por su ardor, porque lo hace con pasión, con valentía, con sublimidad. Está, él está hablando no solamente lo que Dios le está revelando, sino que él está registrando este escrito, pero acompañado con un sentimiento, está involucrado él, sus emociones, su tradición, su cultura, su idiosincrasia, todo eso está involucrado en el tono que le va a dar a su escrito. Y lo hace de manera poética. Los poetas están más cercanos a los místicos, porque hablan del alma, convierten el lenguaje en una expresión del alma, transmiten emociones, sensaciones. No está solamente lo estético ahí. Lo estético es propio de la literatura, de las novelas, pero los poemas ya son más sublimes. Está tratando de apelar más que a lo estético, a los sentimientos, al corazón, al alma misma de la persona. Y cuando logran expresarse con la mayor sublimidad, a ellos le denominan un estado de éxtasis, similar y solo comprendido los poetas por los místicos, porque la experiencia de los místicos y los poetas es exactamente lo mismo. Así ocurre con Nahum cuando escribe su libro, porque lo está escribiendo con este género, un género poético, lírico creo que le llaman, este género, sí, el lírico. El género lírico es parte de la poesía. El dramático tiene que ver con los diálogos, y el lírico tiene que ver con los poemas. Y él está, por lo tanto, hablando, no solamente expresando con la mente, intelectualmente lo que recibe, sino que lo está expresando con su alma. Y si lo hace de una manera poética, quiere expresar los más profundos sentimientos que están en él. Bueno, el Dios escoge a este hombre, a Nahum, para poder comunicar a su pueblo. Este libro es escrito para los israelitas. Por lo tanto, cuando los israelitas lean el libro y recuerden toda su historia pasada, cómo los asirios destruyeron y acabaron con las tribus del norte, un exterminio a los israelitas del norte. Bueno, sabemos que lo hemos visto los profetas anteriores y los profetas mayores también. Fueron destruidos los israelitas del norte por la corrupción, por el pecado, por la mentira, por los asesinatos, por las injusticias, por haber quebrantado constantemente la ley de Dios. Y en realidad es un juicio justo de Dios hacia los israelitas. Pero también ellos eran pueblo de Dios. Dios hizo un pacto con ellos. Y esta nación fue utilizada por Dios para destruirla. Pero esta nación actuó mucho más allá de lo que Dios había contemplado, había determinado entregarle a su pueblo. Por eso que a su vez los asirios van a ser destruidos. Y cuando los israelitas, al analizar, hacer una breve reseña histórica de su historia, de su pueblo, al leer este libro van a sentir las mismas emociones, las mismas impresiones espirituales, emocionales, de lo que Nahum quiere comunicar. Porque Dios escoge a este hombre para transmitir esas emociones a las futuras generaciones, ya no de los israelitas, sino que van a ser de los judíos, porque ellos van a leer estos libros, y nosotros lo leemos actualmente, pero nosotros leemos Nahum no como un judío lo lee, definitivamente no es así. Además que lo estamos leyendo en castellano, una traducción. Los sentimientos, las emociones, las impresiones del alma que nos quiere comunicar Nahum no genera la misma emoción que la de los judíos. Porque no somos judíos, somos además
del siglo XXI, de otra cultura, y los asirios desaparecieron ya hace bastante, 613. Desaparecieron como potencia. Ni siquiera existen los asirios como una nación, no es como nación. No existen como un estado, como un país. Como una cultura, sí existen actualmente, pero están desperdigados en Turquía, están en Armenia también, están en Siria. En toda esa zona geográfica se encuentran los antiguos asirios. Y los asirios actualmente son cristianos, ¿eh? De habla aramea. Es el idioma de los asirios, el arameo. Son cristianos, los cristianos asirios. Se convirtieron en el futuro, cuando llegó el cristianismo, se hicieron cristianos. Aparecen en la Biblia como gran enemigo del pueblo de Dios, que acabaron con los israelitas del norte, pero ahora son cristianos, pero no tienen estado, es un grupo minoritario, son minorías étnicas en aquella zona. Y también los asirios han sido víctimas de los turcos, de los famosos turcos. Los turcos han perseguido, han masacrado a los armenios, a los asirios, a los sirios, a los kurdos. Es decir, este pueblo realmente, no los turcos, sino la política turca o los gobernantes, los políticos turcos. Su política es una política genocida y de exterminio de las minorías étnicas. Pero hay algo que impulsa esa persecución de parte de los turcos, que es una razón religiosa. Persiguen a estas minorías, a los sirios, a los armenios, a los asirios, porque son cristianos. Esa es la razón. Con los kurdos no, porque son de la misma religión. Pero son minorías también los kurdos y una amenaza seria para los turcos. Pero son naciones muy antiguas. Aquí estamos viendo los asirios, son los que habitantes históricos de aquel territorio, pero ahora actualmente ya son minorías étnicas que sobreviven. Profesor, Sí, hermano Dier. los turcos venían haciendo eso del Imperio Otomano, ¿no? Derrotaron a Constantinopla, conquistaron de esos tiempos. Sí, sí, los turcos son el antiguo Imperio Otomano, imperio que desapareció en la Primera Guerra Mundial, juntamente con otros imperios. Y después se convirtió en un estado, perdiendo varios territorios. Entre ellos están los armenios, los sirios, el Líbano, y también está la tierra palestina. Los palestinos también estuvieron bajo el yugo de los turcos. Los palestinos, cuando llegaron a Chile, venían con una documentación turca y la gente pensaba que estas personas son turcos, pero eran palestinos. Y los palestinos, un porcentaje muy importante de palestinos son cristianos. Aquí en Chile llevan años, antes de la Primera Guerra Mundial, llegaron acá al territorio. Precisamente llegaron por esa misma razón de estas persecuciones del Imperio Turco, porque ellos querían hacer desaparecer todas las etnias minoritarias de aquel territorio. Llegaron acá a Chile y ellos son la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, los que están aquí en Santiago, de Chile, y también están en Viña del Mar. Ahí está la Iglesia Ortodoxa, sí, Ortodoxa de Antioquía, pero ellos son de Palestina, y llegaron acá originalmente con documentación turca, pero cuando estaba el Imperio Turco de esa época. Son todos cristianos antiguos, estas personas. ¿Qué más? Por la sublimidad, Nahum es un poeta magistral, porque su estilo está escrito de manera poética. Todos escriben en algunas secciones poéticas. Cuando veamos los salmos y sapiensales, ahí vamos a ver cuáles son las características de la poesía más característica, más distintivo de la poesía hebrea, que es el paralelismo, paralelismo sintético. Eso es lo más común de la poesía hebrea. Todos escriben, todos los oráculos están en forma de poemas. Pero lo más destacable es en Nahum, ahí resalta la poesía.
El género literario de Isaías es un libro, también es una visión y es un oráculo, o oráculos. Oráculos son mensajes que Dios les transmite a los profetas para que ellos los comuniquen a otras personas. Eso es un oráculo. O un mensaje profético. Mensaje profético es lo mismo que oráculo. No hay otra diferencia. Nahum se propuso, en contraste con otros profetas, escribir un libro. Los otros registraron los oráculos que Dios le estaba dando a conocer, pero en Nahum él escribe un libro, propiamente tal. ¿Y cómo nosotros sabemos que Nahum va a escribir un libro? Por los acrósticos que solo son observables en los originales, donde se apela más a la vista que al oído. ¿A qué se refiere el acróstico? Igual que uno de los salmos 119, creo que es el salmo, que el orden que le dio el salmista es alfabético. Nosotros decimos alfabético porque viene esta designación del griego, por el alfabeta, o el abecedario, en castellano, por ABC. El acróstico es de acuerdo al alefato, es el alfabeto de los hebreos. Por lo tanto, él ordena, tanto los salmistas como Nahum ordena sus oráculos proféticos, algunas expresiones, algunos párrafos, de acuerdo a ese orden acróstico, desde el Aleph hasta la última letra en hebreo. Por eso se evidencia o se concluye que es un libro, porque una persona que está registrando simplemente lo que Dios le está comunicando y tampoco le da un orden, sino que ordena su texto de acuerdo a la revelación que va recibiendo de parte de Dios. En cambio, acá con Nahum, él toma su tiempo antes de comenzar a registrar. Él reflexiona primero cuál va a ser la estructura, el orden, las palabras que va a utilizar, va a reflexionar, va a pensar, porque para que sea compuesta una poesía demanda tiempo en componer una poesía. Demanda esfuerzo, concentración, paciencia, juntar las palabras, escoger las palabras, y mucho más aún ordenar el texto y organizarlo de manera acróstica. Ya esta persona, Nahum, se tomó bastante tiempo antes de comenzar a redactar un texto. Por eso que un libro, los libros se demoran en estructurarse, en componerse. Se apela entonces a la vista, más que al oído, porque la persona al ver va a observar que este texto está muy bien elaborado. También es un escrito muy bien estructurado, a diferencia de las otras profecías, que son una especie de antología de sermones. Hay algunos sermones, por ejemplo, el de Spurgeon o también el de John Wesley. ¿Qué es lo que son estos libros de sermones? Son una antología de diversos sermones, algunos de la resurrección, otros hablan de la perfección cristiana, por ejemplo el de John Wesley, pero son antologías. No se propusieron componer un libro donde hay una unidad de tema. Pero en cambio en Nahum sí, está muy bien estructurado. No es como una antología de sermones o una antología de oráculos proféticos, sino que le da una propia estructura poética. Por ejemplo, como ocurre con Miqueas, por ejemplo. Miqueas son secciones, oráculos, son antologías de sermones. En el libro se encuentran también visiones y oráculos. Hay secciones de visiones y otras secciones de oráculos. Por eso que es un libro, por el tiempo que se demora él en componer ese libro, visiones también y oráculos. Con respecto al mensaje teológico del profeta Nahum, Dios se presenta como guerrero. Son varias metáforas que se utilizan para describir a Dios. A ver, vamos a recordar, hermano Mar, cuáles son unas de las metáforas que se emplean en todos los profetas, no solamente de Nahum, sino en otros. Cuando se habla acerca de Dios, ¿cuáles son estas metáforas? Algunas metáforas. Con una suficiente. Después les vamos a preguntar a los demás hermanos.
Pero con referente a, por ejemplo, cuando dice que él puede caminar sobre la tormenta o que las nubes son el polvo de sus pies, algo así, esa forma metafórica, ¿no? Sí, más específicamente, eso se le denomina antropomorfismo. Eh, el antropomorfismo es hablar o describir a Dios tomando forma de ser humano, de un hombre. Las manos de Dios, los ojos de Dios, la oreja de Dios, la espalda de Dios. Se discierne a Dios como si tuviese forma humana. Eso se llama antropomorfismo porque Dios es espiritual, espíritu invisible, incorpóreo, no tiene parte ni cuerpo. Es un espíritu, por lo tanto no puede tener una forma, porque si tuviese una forma estaría limitado al espacio, a un lugar. Los lugares más bien están dentro de Dios. Como esposo, por ejemplo, como un esposo, esa es una de las metáforas que se utiliza para referirse a Dios en Oseas. Es decir, el esposo al cual le han sido infiel, los israelitas le han sido infiel. Y después ese esposo vuelve a comprar a su esposa a los israelitas. Hermano Dier, ahora otra metáfora para describir a Dios, que recuerde usted de los otros libros. Una metáfora. Me conocía esa de la que contó usted hace unos minutos. A ver. Una metáfora es, a Dios se le compara, es una comparación, a Dios se le compara con un esposo. Pero no solamente un esposo, hay muchas comparaciones. Acá se le está comparando como un Un guerrero, pero padre, hay más. Como un como un padre, padre. una madre Ujú. también se compara con un padre o con una madre. Son metáforas muy tiernas de Dios, pero también se utilizan en metáforas que son un poco más belicosas, más fuertes. Hermano Heriberto, otra metáfora para describir a Dios en los profetas menores. Hermano Heriberto, y después Aló, hermano, el hermano escuché mi Alexis, nombre, después. andaba por la cocina, dígame. Muy bien. Hermano Heriberto era algunas metáforas que recuerde analizando los profetas anteriores de Dios. Por ejemplo, Nahum, una de las metáforas que utiliza para referirse a Dios o para describir a Dios es un guerrero. Y en Oseas se describía a Dios como un esposo que ama a su pueblo Israel, que le han sido infiel, pero después él vuelve a comprar a su esposa nuevamente por precio que el pueblo de Israel. ¿Qué otra metáfora se utilizan en los profetas menores para describir a Dios? Que recuerde usted, o que ahora se le venga a la mente o a la memoria. Como un dios celoso, ¿puede ser o no? Sí, muy bien, un día celoso, es la misma figura del esposo. Un dios celoso y vengador. El esposo ama a su pueblo de Israel, le han sido infiel, pero también es un esposo celoso, claro que sí, porque eh, no comparte la adoración con nadie más. Muy bien, muchas gracias, hermano Heriberto. Hermano Alexis, Macé, alguna otra metáfora. O la hermana Danay también, y después el hermano Bernabé. Pastor, ¿Sí? pastor también se le llama. Pastor, muy bien. ¿De qué libro, hermana Danay? Creo que era Osea. Un pastor, Mm, muy bien. Él es claro, un pastor, un buen pastor, que pastorea a su vez. Pero es excelente, muchas gracias, hermana Danay. Hermano Alexis, Aquí, profe, estaba pensando algunos, no sé, como el Dios compasivo, clemente. y eso mismo se describe con metáfora. Describimos uno como esposo, la otra como un Dios celoso, un esposo también, como un padre, como una madre igualmente. Y hay más, hay mucho más. Hay mucha más metáfora. A ver si el hermano Bernabé Delgado se acuerda de otra metáfora.
Hermano Bernabé. Podría ser fuego consumidor. Como un fuego, muy bueno, ¿Sí? sí, es otra metáfora, es un símil en ¿Es lo realidad, eso contrario? es un símil, pero también se puede clasificar a grandes rasgos como una metáfora. Sí, el, también se le escribe como un león, como un león. Esta imagen ya es más despiadada de parte de Dios, pero revela en realidad su justicia, un león que está presto a agarrar a su presa y a comenzar a... Yo me imagino, se me viene esta mente, porque las metáforas tienen la finalidad de imaginarse la escena que quiere expresar acerca de Dios. Un león con estas garras que toma a su presa, como un tigre o león toma, agarra con estas grandes uñas a su presa, y imagínense unas garras, unas uñas son como cuchillas que se clavan en el cuerpo. Deben ser muy terribles. Eh, bueno, los que trabajan con leones saben muy bien el dolor que se siente, ¿no? Los que trabajan en África también, los que han sufrido accidentes, sus garras son incrustadas en la carne viva de un ser humano y después comienza a devorarse al ser humano. Esa imagen lo describe Dios a su pueblo, así como un león agarra y toma a su presa hasta desgarrar a su presa. La imagen que emplea uno de los profetas es desgarrarla. También un juez, otra metáfora para describir a Dios. Eh, Esas son algunas que recuerdo, pero son muchas figuras o metáforas que son utilizados para describir a Dios. Acá Nahum describe a Dios como un guerrero. Dios es como un guerrero que defiende a su pueblo. Defenderá a su pueblo y también juzga a sus enemigos, es un juez. Y la perspectiva nuevo testamentaria, Cristo es el guerrero en el Nuevo Testamento, libra a los creyentes y juzga a los malvados, y esta perspectiva más bien tiene que ver con la gran tribulación, cuando Cristo vendrá a defender a su pueblo, a buscar a su pueblo y a castigar a la humanidad. Entonces vamos a trabajar con nuestras Biblias ahora y nos vamos a leer, analizar el libro de Nahum. El profeta y la misión, en el capítulo 1, verso del 1, profecía sobre Nínive. Pareciera que el libro habla totalmente de Nínive, no tiene que hablar hacia ninguna otra nación. Los profetas anteriores que estuvimos analizando anterior al profeta Nahum, ¿a qué naciones, hermano Omar, se dirigían las profecías? ¿Y cuáles son estas naciones? Los profetas Oseas, Miqueas y otros profetas, ¿a qué nación se dirigía? Bueno, eh, a ver, las profecías eran a Babilonia. Muy bien, bueno, no solamente los profetas menos, ¿verdad? Todos los profetas se dirigen a Babilonia Sí, igual, muy bien. No solamente Babilonia, hablan de un pueblo en particular, ¿eh? a Nínive también, algunas profecías sobre todo en Jonás. También se dirigen Jonás se va a dirigir especialmente a Nínive, muy bien. ¿Qué otra nación, hermano Dier, se dirige el pueblo de los profetas? ¿O hablaron los profetas? Asiria. Asiria, hermano Heriberto, Babilonia, los asirios. Judá y Israel también, pues. Muy bien, claro. Principalmente los Sí. profetas se dirigían a los israelitas del norte y también a Judá. Y después del profeta Nahum, ya no, como no va a estar Israel, solamente se va a dirigir a Judá. Hermana Danay, ¿a qué otras naciones se dirigían los profetas? ¿Profetas mayores igual o Sí, solo menores? también. Ah, porque los filisteos, Egipto Muy bien. y... no recuerdo. Muy bien, hermano Bernabé. Ya nombró varios, dos. Hermano Bernabé, ¿a qué otras naciones se dirigían los profetas?
El comodín del público, hermano. No me acuerdo más. Sé que Israel ¿No? del Norte y Israel del Sur es lo principal. Son varios, por ejemplo, Sí, son varios. de Isaías, por ejemplo, Tiro, Edom. Sidón, Edom, Moab, Filistea también lo mencionaron, los filisteos, los fenicios igualmente. ¿Qué otras naciones se describen? Los sirios igual. El Líbano. Bueno, a todas las naciones del mundo. Hay que ver los profetas de Isaías, pero se dirigen a todas las naciones. Jonás fue a una, pero ese libro de Jonás fue escrito para contrastar en realidad la situación espiritual de los ninivitas con los de Israel, porque los ninivitas con una sola predicación y muy escueta se arrepintieron, mientras que con los israelitas del norte habían como 4 profetas predicando simultáneamente a los israelitas del norte y los israelitas no escucharon a ninguno y endurecieron sus corazones. Por eso se escribió ese libro de Jonás, para contrastar la situación política o la condición espiritual de los ninivitas con lo de Israel del norte. Pero Nahum se dirige solamente a Siria y va a hablar solo de la destrucción de los asirios y de Nínive. El principal de Nínive, una de las ciudades más importantes y representativas de los asirios, y con la caída de Nínive coincide con la caída también del imperio de los asirios. Ya no tiene otra ciudad importante para seguir predominando en aquel territorio. Profecía sobre Nínive, entonces, libro de la visión de Nahum de Elcos. El Dios de la vida es poderoso para defenderla. En esta sección del capítulo 1, verso del 2 al verso 8, vamos a darle lectura en nuestras Biblias. Hermano Omar, por favor, en el capítulo 1, verso del 2 al verso 8, vamos a darle lectura, por favor. Dice, el Señor es Dios celoso y vengador, se venga de los que se le oponen y se enoja con sus enemigos. El Señor es paciente pero poderoso y no dejará de castigar al culpable. El Señor camina sobre la tormenta y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza el mar y lo seca, hace que se sequen todos los ríos, los campos de Basán y el monte Carmelo se marchitan. Y se marchitan también las flores del Líbano. Ante él tiemblan las montañas, los cerros se derriten en su presencia. Toda la tierra se estremece al verlo, todo el mundo y los que en él viven. ¿Quién podrá mantenerse en pie ante su ira? ¿Quién podrá resistir su enojo? Su furia se derrama como fuego, y ante él parten en dos las peñas. El Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protege a los que en él confían, pero como inundación que todo arrasa, destruye a los que se le oponen. Está leyendo en otra versión, ¿cierto? ¿Qué Sí, versión Dios es? habla hoy. Dios Muy habla hoy. hermosa, muy clara también. Me gustó la Dios habla hoy. Muy, muy, muy claro. Para evangelizar es muy buena esa versión. La nueva versión internacional, la palabra de Dios para todos, entre otras. Bueno, todas las nuevas están hechas con esa finalidad en realidad. Una de las características de la poesía, lo más fundamental, la más importante que permite que ese género sea considerado como poético, es la metáfora, el uso de las metáforas. En cambio, la literatura, las novelas, es la ficción y lo estético. Pero en cambio acá es la metáfora. Por eso es que abundan metáforas para describir el profeta Nahum a Dios. ¿Cómo se describe a Dios en estas secciones, hermano Heriberto? ¿Cómo se describe al Señor? Parece que hermano Heriberto ya lo había mencionado. Y celoso, Es celoso, muy bien. ¿Qué más, tardo para hermana? la ira, Perfecto, es celoso. Hermana Danay, ¿qué más? Es vengador, Es vengador, muy bien. Es celoso, es vengador. ¿Qué más? Hermano Bernabé. Lleno de indignación. Lleno, muy bien. Implacable con los enemigos también. Lleno de indignación. Está indignado, Señor. Se enoja, Cuesta imaginarse la idea de Dios indignado, porque pareciera que
la indignación, el enojo fuera una cualidad negativa de una persona. Pero ¿cuál es la razón por la cual el Señor se indigna, hermano? Ahora pregunto a todos. ¿Qué es lo que se hace indignar al Señor? La desobediencia. La desobediencia, muy bien. El pecado en realidad. La desobediencia es uno de los pecados. Desobediencia, podemos mencionar una lista casi interminable de una multitud de pecados. Todo eso indigna al Señor. Pero no solamente es vengador, es celoso, implacable con sus enemigos, sino también tiene otras cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades? Dice que es Lento para bueno. la ira. Tardo para la ira. Es maravilloso esto. Miren, la imagen de Dios, un Dios lleno de indignación, celoso, vengador, implacable con sus enemigos, pero después presenta otra faceta Poderoso. de la característica de Dios, lento para la ira. Esta ya es más reconfortante, más esperanzador para nosotros, lento para la ira. Porque si no fuese lento para la ira, ya estaríamos nosotros siendo enjuiciados, castigados todos los días. Pero como el Señor es lento para la ira, entonces no nos castiga inmediatamente. En el verso 3, ¿qué más dice? Lento para la ira. También me dijeron grande en poder. Es poderoso. Amenaza al mar, hace secar, agota todos los ríos. Es todopoderoso. Lento para la ira. No deja a nadie sin castigo. Se aira, se enoja. En el verso 7, ¿qué más nos dice acerca de Dios en el verso 7? Que Bueno, refugio en horas de angustia. Es bueno, es refugio en horas de angustia. Qué hermoso estas imágenes de Dios, un refugio en horas de angustia. Hay que imaginarse, me imagino esto se me viene a la mente estas imágenes de los soldados que murieron en Los Ángeles. Los que se salvaron fueron aquellos que llegaron al refugio. Estaba muy angustiosa la situación, muchos murieron ahí, no sé cuántos murieron, pero muy pocos fueron los que sobrevivieron. Los que sobrevivieron es porque llegaron al refugio. Hay que estar en una situación muy angustiante para comprender cuando Dios nos dice un refugio para la hora de angustia, porque por lo menos yo nunca he estado en una situación tan angustiosa donde mi vida corre peligro, y encontrar algún lugar en mi sueño probablemente, pero en una situación trágica de peligro de muerte nunca. Pero los que han estado, por ejemplo, estos soldados de Los Ángeles, o también aquellos que estuvieron en la mina, estos 33, ellos sí que saben lo que es estar en una situación angustiosa y encontrar refugio en el Señor. Solamente ellos pueden comprender esto. profesor, Sí, hermano Díaz. eso que pasó con los militares cuando se perdieron en la nieve, ¿fue eso usted habla, cierto? Exactamente, sí. En Antuco. En En Antuco. Antuco, muy bien, sí, en Antuco. Está el testimonio de, no sé si era sargento o suboficial, que una vez estuvo en Muermo, donde vivíamos antes, y contó el testimonio, cómo se salvaron ellos, los que pudieron llegar al refugio. Y él decía, apellido Grandón, o Grandon, no sé, me recuerdo su apellido, porque escuchamos un testimonio que fue invitado a la iglesia y Dios mostró ahí misericordia, que Él es todopoderoso, porque Él contaba su testimonio que en medio de la tempestad de la nieve aparecieron unos pajaritos y ellos, como los que quedaban, empezaron a caminar detrás del canto de esos pajaritos. Y ahí llegaron a su refugio porque no veían nada, no tenían ni idea de dónde andaban, y en medio de esa tormenta aparecieron unos pajaritos a cantar y ellos los siguieron. Y ahí llegaron al refugio. Oh, Dios mío, Señor, El milagro. testimonio del sargento Milagro de Dios, Grandón, parece que se llama. Es un hermano. Era cristiano, sí, pues, un hermano. Oh, qué milagro más extraordinario, hermano. Ese hermano sí que comprende muy bien este texto bíblico. Él sabe muy bien este pasaje bíblico, claro.
un refugio en medio de la angustia. ¿Qué más describe la... Tiene todo conocimiento porque dice que conoce a los que en él confían. Ah, sí, es omnisciente también. Se describe la ira de Dios, el poeta utiliza a la vez los temas de la cosmogonía antigua, la creación, victoria sobre las aguas, y lo de la historia sagrada, el Mar Rojo, el Sinaí, habla acerca del Bazán, el Carmelo, el Líbano, era famoso por la abundancia de la vegetación. Todos estos métodos utiliza el profeta, o estos recursos, para poder componer esta pequeña sección para describir, hablar acerca de Dios. Dice que es celoso, vengador, implacable, para con sus enemigos, para con los asirios, con los ninivitas. Llegó la hora de darle conforme a sus obras, pero al mismo tiempo va a guardar a su pueblo. Por eso que en medio de la angustia encuentran refugio los israelitas que confían en él. La venganza, Dios es vengativo. Nínive será devastado. Esto lo dice el verso 9. Será devastado, en verso 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Cuando... ¿Cómo dice la palabra de Dios para todo, hermano Omar? En el verso 9. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Cómo se entiende esa idea en la palabra de Dios para todo? Estamos en el capítulo 1, verso 9. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo traduce la PDT? No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Está desactivado el micrófono, hermano Omar. Ahora sí. ¿Qué están tramando ustedes en contra del Señor? Él lo destruirá por completo. Nadie puede oponérsele 2 veces. Está más clara esa sección. ¿Entendieron a qué se refiere, hermanos? Esa sección de no tomará venganza 2 veces. ¿Qué quiere decir ese versículo bíblico? Igual puedo hablar del poder de Dios como que es tan poderoso que le basta a una persona oponerse una sola vez a él para ser destruido completamente. No Exactamente. llega a la Claro, segunda. claro, no. No hay posibilidad de que esa persona que recibió el golpe se levante otra vez. Es decir, con un golpe ya es suficiente. Me gustó la expresión. No tomará venganza 2 veces, porque con un solo golpe ya Nínive fue completamente destruido y nunca más se le volverá a levantar. Y esto en la historia lo sabemos, se cumplió de manera literal, con esa metáfora, no tomará venganza 2 veces. Nunca más se levantó Asiria del poder y del primer imperio. Algunos dicen que fue el primer imperio, algunos historiadores del año 80, por lo menos 80, 85 decían eso. Y nunca más se levantó. Ahora una etnia muy minoritaria, aunque sean cristianos, pero siguen siendo una etnia muy minoritaria. Es decir, la destrucción es total, completa, es devastadora, lo dice el verso 10 también, aunque sean como espinos entre tejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como la hojarasca, completamente seca. En el verano solamente hay que ver, estas las pica-picas, son muy buenas para hacer fuego, las pica-picas, las que están secas. O las hojas también, las ramas de los árboles, cuando hacen fogatas en el campo, aquellas hojas que están secas, uno le pone fuego y enciende con toda la fuerza. No así aquellas hojas que están verdes, cuesta un poco más, sale bastante humo, pero las hojas secas encienden muy rápido, son muy buenas para hacer fogatas. Así ocurrirá con Nínive, son como hojas secas, van a encenderse, van a volverse ceniza, porque la mano del Señor está contra este pueblo. Judá nunca más volverá a ser afligido en el verso 12, porque fue afligido en un momento, aunque Dios lo salvó en la época del profeta Isaías, cuando un ángel del Señor mató a 185.000 de los asirios, y la mañana siguiente eran todos cadáveres, y después este rey tuvo que volver a Siria, y allá fue muerto. Van a tener que levantar a otro rey. No van a volver a afligir nunca más a Judá, entonces lo dice el verso 12.
Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, le promete el Señor al pueblo de Judá. Sobrevive el pueblo de Judá, a pesar de sus pecados y haberse rebelado constantemente contra la ley del Señor. Recuerdan, hermanos, cuál es la razón principal por la cual Judá es finalmente salvada de todos los imperios, hasta el día de hoy sobrevive. ¿Cuál será la razón principal que ustedes recuerden al analizar los profetas? Acercar a su pueblo al Señor, que estaba extraviado en algunos La, y oprimido por algunos pueblos vecinos. Hermano Didier. yo, yo creo que es la descendencia del Mesías por la promesa del rey David, de la casa del rey David. Es una por amor a mi siervo David. Recuerden, los profetas mayores decían eso, por amor a mi siervo David. No es por ustedes, sino por amor a mi siervo David. Hermano Heriberto, ¿por qué otra razón? También lo hemos visto en las clases de profetas, tanto mayores como menores. Mire, me parece, hermano, pero no estoy muy seguro, cuando Jacob estuvo peleando con el ángel, hubo una promesa ahí. No recuerdo cuál fue muy bien la promesa, pero algo se me viene a la mente. Muy bien. Hay algo un poco está relacionado, pero no es directamente con ese evento. Hermana Danay o hermano Bernabé. Por su misericordia, dice, y por su pacto. Muy bien, ahí está. El pacto. Pacto. El pacto. Recuerde que el pacto es la clave para interpretar el Antiguo Testamento, principalmente los libros proféticos y los libros históricos, porque el trato de Dios con el pueblo de Israel es en base al pacto. Y el pacto, una de las características del pacto, hermano Bernabé, recuerda, una de las características del pacto, lo estuvimos viendo en Pentateuco. La descendencia iba a ser grande. Había unas Ya, características del pacto, y una de ellas es unilateral, de misericordia, Perpetuo. perpetuo, y también falta otra palabrita, empieza con I, Y con una N. Incondicional. Muy bien, incondicional. Eso es incondicional. Unilateral de Dios. Unilateral, de misericordia, parte de la iniciativa divina, es de gracia e incondicional. Es decir, Judá no tiene que reunir ciertas condiciones para cumplir ese pacto. Dios lo va a cumplir de todas formas, con o sin el consentimiento de Judá. Y Dios de alguna manera se las va a arreglar para siempre preservar un pequeño remanente. Y cuando toda la nación en masa se rebele contra el Señor, Dios va a propiciar por diversos medios o circunstancias, eventos históricos, de producir en el pueblo hebreo el arrepentimiento para que ellos puedan seguir viviendo. Por eso ocupa a los babilonios después para llevárselos al cautiverio, para que ellos puedan arrepentirse, purificarse de todos sus pecados. Por eso que sobrevive Judá. Por amor a mi siervo David, porque es misericordioso, porque debe venir el Mesías por medio de este pueblo. Y por amor a su pacto, porque el pacto es incondicional. Pero el pacto es la clave para interpretar estas escenas, o estos pasajes bíblicos. La liberación ha llegado para Judá, nos dice el verso 14 al verso 15. Vamos a darle lectura, por favor. Hermano Alexis Macé, verso 14 y el verso 15, por favor, vamos a darle lectura. El Señor ordenó respecto a ti, rey de Nínive, no tendrás descendientes que continúen tu nombre. Del templo de tu Dios destruiré los ídolos y las estatuas, y allí te voy a enterrar porque eres despreciable. Miren, ya viene sobre los montes el mensajero que traía noticias de paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus promesas, nunca más te invadirán los malvados, han sido destruidos por completo. Muy bien. Nunca más te destruirán los malvados, han sido destruidos por completo. Aquí nunca más te invadirán los malvados, se refiere exclusivamente a los asirios, ¿eh? Porque después vendrá lo de Judá.
perdón, de Babilonia sobre Judá. Estos son el lenguaje, que lo vamos a ver el próximo año, en hermenéutica bíblica, un lenguaje de lo absoluto por lo relativo o lo relativo por lo absoluto. Se emplea un lenguaje absoluto cuando en realidad se quiere decir algo relativo, o se dice algo relativo cuando en realidad se quiere decir algo absoluto. Acá dice nunca más, que van a invadir los malvados, pero se entiende ahí que está empleando un lenguaje de lo absoluto por lo relativo, se está expresando una idea absoluta, pero en realidad quiere indicar o decir algo relativo solamente porque después vienen los de Babilonia a invadir Judá y se lo van a llevar a Babilonia 70 años. Y además en el tiempo tampoco se puede cumplir porque los israelitas sufrieron una gran cantidad de persecuciones, invasiones, en fin. Bien, terminamos esa sección. La destrucción de Nínive ahora. ¿Se entendió esa parte, cierto, hermanos? De lo absoluto por lo relativo. Sí, Más o hermano. menos, más o menos. Oh, muy bien. Bueno, el otro año en hermenéutica lo van a ver mejor. La destrucción de Nínive, capítulo 2, verso del 1 al verso 12. En el verso 1 lo dice que esta destrucción está próxima. Es próxima, lo dice el verso 1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Está próxima la destrucción de Nínive. Aquí le dice que se preparen para la guerra. En realidad, es una forma irónica esto de decirle prepárense para la invasión, porque no van a lograr nada con prepararse para la guerra. Ya la destrucción está decretada de Dios a este pueblo. Y Jacob será restaurado por otra parte. Los asirios, los ninivitas serán destruidos, pero Jacob va a ser restaurado. Se entiende que no es Israel del norte, porque van a caer, sino que se refiere solamente al pueblo de Judá en el sur. La humillación de Nínive. ¿Por qué ellos fueron destruidos? Tengo que ver esta primera parte del capítulo 2 primero. Judá debe celebrar su fiesta en el verso 1. Sin duda se refiere a las promesas o los votos que había hecho los habitantes de Judá en tiempo de la dominación asiria, con la finalidad de protegerse de los asirios. Es decir, ahora el Señor le dice que deben celebrar sus votos. Escudos de sus valientes estarán enrojecidos, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas. Vacía, agotada y desolada está, y en el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor de la entraña, rostro de mudados, que es de la guarida de los leones y de las majadas de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien lo espantase. El león arrebatará en abundancia para su cachorro y ahogaba para sus leonas. Llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. En esta sección, esta destrucción ocurrió en el año 612, la destrucción de Nínive. El nombre de Jacob designa el antiguo reino de Judá. La mención conjunta de Jacob e Israel significa que todo el pueblo de Dios será liberado y será restaurado. Por lo tanto, cuando se habla acerca de Jacob, aquí en esta sección, se está refiriendo solamente a Judá, porque los israelitas del norte desaparecieron. En este poema, el sonido de las palabras hebreas trata de evocar el estruendo producido por los carros de guerra y por el avance incontenible de los ejércitos enemigos. Aquí en castellano no se logra apreciar esto, del capítulo 2, verso del 5 en adelante. El profeta Nahum compone esta sección de tal manera que las palabras en hebreo, al leerse en voz alta, evocaran el sonido de los carros de guerra, ¿no? Muy complejo, es muy difícil hacer esto, ¿no? Es decir, él buscó las palabras, y no solamente las palabras del sonido, para que cuando se leyera la invasión sobre los asirios, sonaran esta lectura como si fuesen carros de guerra que se están precipitando a la batalla.
¿no? En castellano, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Qué palabras evocan o, o tratan de imitar el sonido de tanques, por ejemplo, de soldados en la guerra? Muy, muy, muy complejo. Hay que reflexionar y pensar mucho qué palabra utilizar para que evoque ese sonido de un ejército que va avanzando. Parapetos, barricadas, puede referirse a una especie de techo portátil con el que combatían los soldados al pie de las murallas para escalar o abrir una brecha. Las compuertas del río, esta expresión podría aludir a la apertura de los diques a fin de producir una inundación, o bien las puertas de las murallas de Nínive que daban al Tigris y a uno de sus afluentes. Para invadir Nínive, algunos señalan que se abrieron las compuertas y inundaron Nínive. Por ahí entraron los conquistadores. Otros intérpretes señalan que es una figura metafórica para indicar el tropel de los invasores que irrumpen como una inundación. Puede ser literal o puede ser metafórica. Si Nahum es un poeta y está utilizando muchas metáforas, entonces el abrir los afluentes de agua que van a inundar Nínive, entonces se estaría utilizando en términos poéticos, entonces, que la invasión de los ejércitos enemigos contra la ciudad de Nínive, ingresando a la ciudad de Nínive, es como si fuera una inundación. La reina, en el verso 8, es dudoso, podría referirse a la esposa del rey o la estatua de la diosa Istar, protectora de Nínive. En los versos 12 al 13 se mencionan a los leones, se mencionan a los leoncillos igualmente. Esta figura aparecía en las decoraciones de los tronos y palacios asirios. Todo eso va a ser destruido. El rey representa al rey de Asiria, caracterizado como depredador de toda la tierra. Su guarida, la guarida de este depredador, de este depredador que comía carne de todo el mundo, la guarida es Nínive y allí va a ser destruido, o allí el depredador va a ser exterminado o acabado con ellos. Todo eso menciona el capítulo 2. Nínive va a ser humillada, la razón, por la sangre, por el fraude, por el robo y la violencia. Si los israelitas del norte, en el año 722, fueron destruidos precisamente por esta razón, por la sangre, por el fraude, por el robo, por la violencia. ¿Por qué fueron destruidos todos los imperios del mundo? Los asirios, por estos pecados. ¿Por qué fueron destruidos los babilonios? Por estos pecados. ¿Por qué fueron destruidos los medo-persas? Por estos mismos pecados. Y así podríamos seguir enumerando. ¿Por qué fueron destruidos los griegos? Por estos pecados. Los romanos, los británicos, los españoles, y todo el Imperio Otomano, la ex Unión Soviética también. Todos los imperios mundiales, ¿cuál es la razón de su humillación y la destrucción? Por estos pecados. Si Dios destruye a los ninivitas o destruye a los asirios por estos pecados, por el fraude, por el robo, por la violencia, pero no solamente por estos pecados, y más por la idolatría y por la opresión, entre otros, es los principios, se puede apreciar aquí los principios que Dios utiliza para tratar con todas las naciones del mundo. Si todas las naciones del mundo, todos los países actúan con estas características, la destrucción, la caída o el juicio de Dios sobre estas naciones vendrá del mismo modo que vino sobre los israelitas, los judíos, los asirios y los babilonios, otras naciones. Esto es lo que dice el verso 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. Pero también por la seducción de otros pueblos en el verso 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí nos está describiendo la característica de los asirios. Seducen con encantaciones, como si fuese un hechicero, una maestra en hechizos, con una hermosura gracia, y con ella han fornicado las naciones, es decir, se han concertado todas las naciones del mundo para este pillaje o esta esquilmación hacia otras naciones, para esta opresión y conquista a otras naciones. Mire, el mismo lenguaje que se está utilizando, se está describiendo a Nínive, es la misma que utiliza Apocalipsis para referirse a la Gran Babilonia. Se utilizaba en esa época la Gran Babilonia para describir al Imperio Romano, pero también como una aplicación o una interpretación
del sensus plenio, es decir, una interpretación completa de esta profecía, el imperio de los últimos tiempos, previo a la segunda venida de Jesucristo. Tiene la misma característica de seducir a todas las naciones para lograr sus propósitos, que son sus propios intereses en realidad. Como, bueno, ahí podríamos listar a muchas naciones que intentan seducir a las otras naciones para que apliquen las políticas que benefician a esas naciones, como Rusia, Turquía, China, Japón, ¿qué más? Cuba, China lo mencioné, y Estados Unidos. Son naciones que tratan de seducir a otras para llevar a cabo sus propios intereses y someter o extraer ganancias en perjuicio de otras naciones. Esa es la característica de los asirios. Nos dice esta sección bíblica. Nínive finalmente caerá como Tebas en Egipto. En el capítulo 3, del 8 al verso 11. Lo menciona esta parte de la Sagrada Escritura, hermano. ¿Quién no ha leído? Hermano Bernabé, por favor, el verso del 8 al 11 del capítulo 3, por favor. Sí, ahora sí. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estabas asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y esos sin límite. Ruth y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. ¿Hasta el 11? Sí, por favor, hermano Bernabé. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Muy bien. Fueron los asirios los que hicieron esto contra Tebas. La destrucción de Nínive fue llevada a cabo por los medos y los elamitas, pero el profeta le da una interpretación teológica y dice que fue Dios el que dirigió la destrucción de aquella ciudad. Y lo mismo que hicieron los asirios contra sus enemigos, es lo mismo que los enemigos de Nínive van a hacer contra ellos. Aquí muy macabro lo que están haciendo, lo que va a ocurrir con los asirios, porque esto fue lo que hicieron ellos en Tebas, estrechar a sus niños contra las peñas, contra las calles. Es una forma para evitar futuras rebeliones, porque los hijos son los que guardan rencor, porque el rencor, el odio nacional o cultural o patriótico, eso se transmite de padres a hijos. El rencor personal, eso se puede trabajar. Y la conciencia de los seres humanos indica que le afecta a la persona que guarda rencor, se hace daño a sí mismo. Se puede desarraigar ese rencor individual, de un individuo hacia otro, pero es más complejo poder desarraigar o eliminar este rencor nacional. Por ejemplo, hasta el día de hoy, estos conflictos históricos entre Turquía y los armenios, hasta el día de hoy tienen este rencor entre naciones. Bueno, podríamos seguir listando estos históricos rencores entre distintas naciones. Y para asegurarse de que no existan nuevos levantamientos en el futuro por los descendientes de los asirios, los invasores se aseguraron de asesinar, de matar a todos sus niños estrellándolo contra las calles, contra las peñas o contra las piedras. La destrucción de Nínive será celebrada por las víctimas de su constante maldad. En el verso 19, verso 12 al verso 19, nos dice el pasaje: todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer.
Y aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par, tus enemigos fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como un pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envaillados en día de frío. Salido del sol se van y se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Es decir, todas las naciones del mundo, bueno, por lo menos las naciones que se enteraron de la caída de Asiria, y aquellos que sufrieron daño o sufrieron destrucción de parte de los asirios, van a celebrar. Pero ¿quién no va a celebrar por una nación tan cruel, tan sanguinaria, tan belicosa, que implementaron la política del terror para poder amedrentar y apropiarse de sus territorios? Esta nación cruel que llevó la expansión política por temas religiosos. La religión fue el factor que promueve la expansión territorial, porque su dios era Asur, y Asur se deleita en... Ay, mi hijo está... ¿Se escucha el ruido de mi hijo allá, hermano? Se escucha muy fuerte. Bueno, está en la pieza, igual lo escucho porque me desconcentra un poco. El Asur, el que promueve esta invasión política. Si aparece esta nación, este imperio de la Biblia, fueron motivadas por temas religiosos, por el concepto que ellos tenían de Asur. Y todas las naciones celebran, porque este era un imperio infernal, un imperio sádico. Era un imperio realmente diabólico, lo que ellos perpetraban. Lo que ellos hacían es lo mismo que van a hacer los demonios durante la época de la gran tribulación, que van a atormentar a los seres humanos por un espacio de 6 meses. La gente buscará matarse, pero la muerte huirá de ellos, será similar. Por eso toda la gente celebra esta destrucción. Fue como fue pecado el doble, doble también será su castigo, el asalto y la vergüenza pública. No es digna de compasión la que no se compadeció de nadie. Las tropas asirias habían conquistado la ciudad de Tebas hacia el año 666. La que parecía invencible cayó, y su caída sirve como escarmiento. Lo que ocurrió a Tebas también le va a suceder a Nínive. Pero lo que le sucedió a Nínive, lo que le sucedió a los asirios, es lo mismo que le van a suceder a todas las naciones que se rebelan constantemente contra Dios. Y es lo que ocurrirá con las sociedades del mundo en la época de la gran tribulación. Ahí Dios va a reivindicar su justicia, y todas las oraciones de todos los justos a través de todos los tiempos que están hambrientos y sedientos de justicia, aquí serán saciados. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver hoy día, mis estimados hermanos. ¿Algún comentario de lo que hemos visto acerca de este profeta Nahum? De todos los profetas menores que hemos visto, ¿cuál es el que más le ha llamado la atención más que otro?